Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, pues llegando hacia sus hogares para poder el día de hoy desarrollar el presente tema. Nos relacionamos desde nuestra diversidad. Bien, esta sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto grado de secundaria, cuarto A, cuarto B y cuarto C. Es importante, pues, poner en práctica las normas de convivencia, cómo respetamos las ideas de los demás, participamos ordenadamente, no usamos términos inapropiados ni emoticones, también presentamos las actividades en la fecha indicada. Bien, ¿qué necesitamos para poder desarrollar esta sesión? Tus saberes o talentos y disposición al disfrute de la naturaleza. También los recursos que nos proporciona la plataforma de Aprende en Casa. Recurso uno, que trata sobre la diversidad de especies que favorecen nuestro bienestar emocional. El recurso 2, nos evaluamos. El recurso 3, meiosis, proceso básico de la diversidad de vida. Bien, el propósito es exploramos la diversidad de vida en áreas naturales para nuestro bienestar emocional y explicamos cómo y por qué ocurre la meiosis como proceso básico de la diversidad de vida. La competencia que se va a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esperamos pues que te encuentres bien, pues nos importa bastante tu bienestar. Es importante que en este tiempo de aprendizaje disfrutes de la diversidad que nos ofrece la naturaleza. Bien, quiero que observen y luego vayan ustedes a responder. Antes, aclarándole que estás invitado a participar y vas a asumir el reto y explica a tus compañeros o compañeras de qué manera podría influir la diversidad de vida en nuestro bienestar emocional. Además, vas a compartir tus conocimientos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurre el albinismo y qué implica esta variabilidad? Hay que saber que el albinismo es un trastorno genético heterogéneo causado por mutaciones en diferentes genes que produce una reducción o ausencia total del pigmento melánico, es decir, de la melanina, que da pues esa coloración oscura a la piel, ¿no? Y no solamente de la piel, también en los ojos y pelo. También se da en otros seres como en los animales, por ejemplo. Ahora sí, a ver, ¿qué observan? ¿Cómo se llaman ambas especies? Muy bien, cuy, ¿verdad? Ahora, ¿y qué diferencia hay entre ambos? Seguramente ya estás pensando, la diferencia muy notoria que se puede evidenciar aquí es sobre el color de su pelaje. Muy bien. Bien, se presenta entonces la siguiente situación. Un equipo de estudiantes concretó su iniciativa de mantener limpios los pantanos de Villa en Lima, área natural donde hace poco científicos descubrieron al primer ejemplar de cuy albino, Cavia chudi, con escaso pigmento melánico en sus ojos, piel y pelo. Yasmín, una de las estudiantes líderes, investiga y con alegría exclama: el descubrimiento es una muestra de por qué estamos entre los 10 países megadiversos de la Tierra. El equipo se siente muy orgulloso del Perú y reflexiona sobre su acción en el área natural, pues, aunque después de cada limpieza se sienten cansados, son muy felices. Así, se plantea un nuevo desafío para ayudar a otros chicos y chicas. ¿De qué manera podemos aprovechar la diversidad de vida para nuestro bienestar emocional? ¿Por qué ocurre el albinismo y qué implica esta variabilidad? Esa, esas preguntas van ustedes a responderla en su cuaderno de ciencia. Bien, vamos a centrarnos en esta imagen y vamos a recordar
seguramente los parques en los que has paseado o jugado, o el entorno natural que te rodea o que has visitado como área natural protegida en tu región u otro lugar. Seguramente has tenido la oportunidad, no de repente en este tiempo, porque no se puede salir, pero antes a lo mejor has visitado un parque o has ido de repente a una zona natural protegida también, en donde has podido gozar de la maravilla que se encuentran allí. Bien, vamos a reflexionar. ¿Cómo te has sentido cuando has estado en contacto con la naturaleza? Vas a señalar los cambios producidos en tu vida cotidiana. ¿Qué otros seres vivos recuerdas de esa área natural? ¿Qué aprecias de los otros seres vivos de esa área natural? Recuerda que tienes que registrar tus reflexiones de manera escrita u oral grabando un audio, ya que después volverás a emplear esta información. Vamos a explorar. Lee el siguiente texto para tener una idea general sobre la diversidad biológica y vas a subrayar lo que te parezca interesante. Esta información también ustedes lo van a tener en uno de los recursos que se encuentra ya en la plataforma de Aprende en Casa, ¿no? Vas a leerlo, luego vas a subrayar lo que te interese más a ti también. Por ejemplo, nos damos cuenta ahí que el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 de las Naciones Unidas define la diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, así como otros sistemas acuáticos y los complejos sistemas de los que forman parte. Además comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La diversidad del ecosistema es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, pantanos, bosques, humedales, mar, lago Titicaca, por ejemplo, laguna, manglar, entre otros. La diversidad de especies es la variedad de las especies que existen en un ecosistema, región o país. La diversidad dentro de cada especie o diversidad genética es la variabilidad en la información genética entre las especies. Por ejemplo, las variedades de maíz, la variabilidad de cuy, como el que hemos visto, etc. El Perú se caracteriza por su alta diversidad. Por ello somos uno de los 10 países megadiversos en el mundo. Nuestro país cuenta con una alta diversidad de especies. Sin embargo, muchas de ellas aún no han sido estudiadas o no están registradas. Poseemos 25.000 especies de plantas. Por ello, el Perú ocupa el quinto lugar en el mundo y el primer lugar en especies de plantas nativas domesticadas. Primer lugar en orquídeas, 3.000 especies aproximadamente. Asimismo, destaca por el número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población, 4.400 especies. Contamos con aproximadamente 4.000 especies de mariposas, lo que nos ubica en el primer lugar en el mundo para esta categoría. Segundo lugar en aves con 1.816 especies, cuarto lugar en anfibios con 449 especies y quinto en mamíferos. Tenemos diversidad de especies en cetáceos o delfines, ballenas y cachalotes, y contamos con 36 de las 83 especies que hay en el mundo, entre las cuales 34 hay en el mar y 2 en la Amazonía. Como te das cuenta, somos pues un país megadiverso. Bien, observa la imagen. Este es el bosque reflejado en el lago Imiria, zona donde se asienta la comunidad Chipiva con IVA, eso queda en Pucallpa. Bien, vas a describir lo que observas, es decir, vas a considerar aquí los seres vivos y los factores abióticos. Acuérdate que los factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida, pero que favorecen a la vida. Observa con calma cada figura. La figura 2, por ejemplo, vegetales, es una muestra de diversidad de especies en el valle del río Urubamba, camino Inca, Machu Picchu al Cusco. La figura 3, diversidad de especies en bosque estacionalmente seco interandino, eso que en Tumbes.
Mientras observas, reflexiona sobre lo que sientes e intenta imaginar. Por ejemplo, vamos a observar la figura 4, donde hay parihuanas, muestra de diversidad de especies en un humedal en Junín. La figura 5, oso de anteojos, es una muestra de diversidad de especies en Chirillacu, en San Martín. La figura 6, el gallito de las rocas, es una muestra de la diversidad de especies en bosque húmedo premontano. Entonces, mientras estabas observando, vamos a reflexionar esto aquí, que es muy importante, el canto de las aves, por ejemplo, te podrás imaginar, ¿verdad? El desplazamiento de cada uno de los animales, el sonido de las ranas movidas, de las ramas movidas por el viento, el sonido de tus pasos, si pasearas por esas áreas naturales, otros seres vivos que imaginas en esas áreas naturales también. Bien, ahora vamos a reflexionar sobre la experiencia y vas a responder. ¿Cómo te sientes ante la diversidad de vida en la naturaleza? ¿Lo notaste? Todos los seres humanos que poblamos la Tierra somos una de las especies y el estar de una u otra forma en interacción con otras especies implica que las reconocemos y que valoramos su importancia para nuestro bienestar. Eso es cierto, ¿verdad? Nosotros de alguna forma como que reconocemos ciertas especies en algún lugar, en alguna zona donde nosotros hemos visitado, una zona pues digamos natural, protegida por el Estado, y lo valoramos, ¿verdad? Bien, tómate unos minutos para retomar la siguiente idea de la actividad anterior. Como se ha dicho, somos un país con gran diversidad de especies, lo que nos posiciona en el mundo como uno de los 10 países megadiversos. Sabemos que la diversidad del ecosistema es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, tenemos los pantanos, los bosques, los humedales, acá en Ventanilla contamos con los humedales de Ventanilla, por ejemplo, ¿no? El mar, el lago Titicaca, las lagunas, manglares, entre otros. La diversidad de especies es la de variedad de las especies que existen en un ecosistema, región o país. La diversidad dentro de cada especie o diversidad genética es la variabilidad en la información genética. Entre las especies, por ejemplo, las variedades de maíz, la variabilidad de cuy, etc. Te invitamos a revisar algunos de tus saberes previos a partir de estas preguntas. Como puedes observar en la imagen, vemos ahí, por ejemplo, una vaca que está alumbrando, ¿no?, a su cría, y al costado vemos también, por ejemplo, la estructura del núcleo, muy importante dentro de la unidad fundamental que es la célula, y hay que de repente leer estas preguntas para poder también aportar, ¿no? ¿De qué manera los seres vivos tratan de perpetuar su especie, como esta vaca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol cumple el núcleo celular? Sabemos de que la célula tiene tres partes fundamentales, ¿no? La membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Pero ¿qué función o qué rol cumple el núcleo celular? ¿Cómo se determinan las características de un ser vivo respecto a sus padres? Es decir, si de repente tú sacaste el color de ojo de tus padres, ¿cómo puedes tú determinar esas características? O el color de la piel de tu madre, por ejemplo, ¿verdad? Ok, ahora es momento de revisar información sobre uno de los procesos básicos en la variabilidad de las especies. Recuerda que decir variabilidad de especies es lo mismo que variabilidad genética. O sea, hay una similitud aquí, es algo que no se puede discutir. Bien, entonces, los seres vivos se pueden reproducir de dos maneras, pero ¿con qué intención? Para perpetuar su especie, es decir, para que no se extinga, para que siga existiendo todavía. Estas dos maneras son la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, los individuos descendientes tienen la misma información genética que su progenitor. Aquí, en esta forma de reproducción, solo interviene un progenitor, mientras que en la reproducción sexual ocurre mediante la unión de dos células llamadas gametos. Por ejemplo, el padre aporta con el gameto masculino llamado espermatozoide y la madre aporta el gameto femenino llamado óvulo, ¿verdad?
Entonces, y de esa forma nosotros nos hemos originado también. Sabemos de que la unión del óvulo con el espermatozoide, eso es, digamos, el proceso llamado fecundación, ¿no? Luego se forma el huevo cigoto y después todo el proceso para que se pueda formar el individuo. Bien, la meiosis es el proceso de división celular, por el que una célula madre generan 4 células hijas. Se realizan 2 divisiones celulares. Estas son la meiosis 1 y la meiosis 2. En esta etapa, en la meiosis 1, en esta etapa, cada cromosoma, formado por 2 cromátidas, se separa de su homólogo, por lo que cada célula hija tiene solo un miembro de cada par de cromosomas homólogos. En la meiosis 2, este proceso ocurre en cada una de las 2 células resultantes de la meiosis 1. Bien, ya llegamos a esta parte donde ustedes tienen que poner en práctica todo lo aprendido y también todo lo que ustedes, digamos, están haciendo, ese gran esfuerzo de revisar también los recursos que nos propone, los recursos pues que se encuentran en la plataforma de Aprendo en Casa. ¿Cuál es la actividad que ustedes van a realizar? Primero, explica si ADN, cromatina y cromosomas se refieren a lo mismo. 2. Ahora lee el proceso de la meiosis en la página 2 y 3 del recurso 3, meiosis, proceso básico de la diversidad de vida, que está disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Guíate del texto escrito, así como de las figuras 2 y 3 para seguir la secuencia. Luego, la 3, subraya las ideas principales, vas a subrayar, ¿no? En este texto que tú vas a leer, vas a subrayar las ideas principales. 4, luego, relaciona los conceptos científicos y úsalos con tus propias palabras. Vas a relacionar los conceptos científicos que tú vas a encontrar ahí. Por ejemplo, la A, ¿por qué hay variabilidad de especies? ¿Por qué hay? Ya lo hemos explicado y hemos visto algo de esto. Ahora es el trabajo de que usted lo tiene que poner en práctica, ¿no? A través de esta pregunta para que usted lo pueda responder. Lógicamente que tienen que leer también los recursos que nos propone, en este caso, la plataforma de Aprende en Casa. Y la B, ¿cuál de las 2 formas de reproducción genera variabilidad de especies? ¿Será pues la reproducción asexual o la reproducción sexual? Bien, esperando que realicen un buen trabajo. Antes de despedirme, les recuerdo que sigamos, pues, digamos, con lo que estamos haciendo hasta el momento, del distanciamiento social, ¿no? De usar las mascarillas. Ya sabemos que es importante el uso de las mascarillas. Y también de lavarnos las manos constantemente con agua y jabón para evitar enfermarnos y así también poder de repente contagiar a nuestros seres queridos. El día de hoy se tiene que entregar los trabajos. Muy bien, cuídense.